venciendo todos los obstáculos, se cumplió de manera exitosa, victoriosa esta jornada, que trae logros importantes. La primera, la reanimación, la reactivación de la organización y de la protesta social, satanizada por el correísmo. Es decir, los pueblos del Ecuador le perdieron el miedo a la prepotencia y a la arrogancia del presidente Rafael Correa. Al inicio y durante el desarrollo de la caminata, tuvo que hacer un despliegue de ministros para transferir recursos a los gobiernos autónomos descentralizados que no había hecho en 5 años ni antes de la marcha. Logro importante también es haber hecho retroceder al gobierno en su intento de incrementar el precio de los pasajes y de la política de areteo en el ganado, con mira a aplicar más impuestos en el sector rural. Y lo que ocurrió el día de ayer es que con la protesta y la presencia en Quito de miles y miles de hombres y mujeres del Ecuador, hoy esta Asamblea Nacional, que había postergado por orden de Correa el debate de la ley de agua, el día de ayer el presidente Fernando Cordero se comprometió y le hemos tomado la palabra de que en abril se aprobaría la ley de agua y en mayo se aplicaría la consulta prelegislativa, que era una de las banderas del movimiento social popular y sobre todo el movimiento indígena. Y sobre todo se dejó posicionado el mandato de los pueblos, nacionalidades, comunidades, de la juventud, de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, con 19 puntos, y que tiene que haber respuesta porque en mes y medio se instala y está convocada la Convención Plurinacional de los Pueblos con miras precisamente a dar respuesta a todo lo que hoy el gobierno y la Asamblea Nacional se han comprometido. Vean ustedes, Rolando Panchana es un cínico al pretender decir o al expresar de que todas las asambleas son responsables de que este Poder Legislativo no haya cumplido con la ley de agua. Los únicos responsables, negligentes, indolentes y que provocaron esta movilización, que salió de manera exitosa, es Alianza País, la bancada plurinacional de izquierda. El 19 de mayo del 2010 presentó, a propósito de cumplir, ejecutar la sentencia de la Corte Constitucional que tenía que aplicarse la consulta prelegislativa, presentó este proyecto de resolución para instrumentar este derecho de los pueblos y fue negado por Panchana y por todo el bloque de Alianza País. De tal manera que los pueblos del Ecuador, como ayer se dijo, van a volver y retomarán las plazas, las carreteras, las calles del Ecuador si es que este gobierno no cumple con la Constitución. El Movimiento Popular Democrático es consecuente con la lucha que libran todos los sectores y por eso le duele a Rafael Correa, a la derecha del siglo XXI, esta unidad plurinacional de las izquierdas, esta unidad del movimiento indígena, de la juventud, de los trabajadores, de los campesinos que hoy reclaman agua, tierra, que hoy reclaman educación, que le dice ya basta de más impuestos, basta de medidas antipopulares. De tal manera que nuestro partido, independientemente de lo que diga y le duela a Rafael Correa, a la derecha del siglo XXI, seguirá en las calles junto con los sectores sociales que están movilizados en nuestro país. Nosotros no estamos de acuerdo con una ley que pretende controlar, cuando hace la definición de qué son los medios de comunicación, también plantea el control de las redes sociales en la línea de profundizar y de completar toda la política de criminalización, no solo de la protesta social, sino del derecho a la opinión, el derecho a la libertad de pensamiento. Una ley de comunicación que plantea ahora legalizar lo que ocurrió con El Universo, es decir, la corresponsabilidad de los periodistas con los medios de comunicación, cuando se afecta la honra y sobre todo ellos dicen
cuando cuestionen, denuncien actos de corrupción de funcionarios de Estado, de funcionarios de este gobierno, ya está la sentencia, es la cárcel, es la persecución, es la autocensura o la intervención y el cierre de los medios de comunicación. Frente a esta ley mordaz y frente al veto de esta ley que daría el presidente Rafael Correa, el bloque del MPD votará en contra de este proyecto de ley con el propósito de que se haga un nuevo proyecto de ley democrático, participativo. La consulta popular no dijo que hay que hacer una ley en función de la política reaccionaria, represiva, antidemocrática del correísmo. Muy por lo contrario, planteó una ley para que los protagonistas y los dueños del espectro radioeléctrico puedan tener acceso a la comunicación, no solo tener derecho a ser informados, sino a informar desde las posiciones de las organizaciones sociales en el Ecuador. Y eso es lo que no tiene este proyecto de ley. Es incompleto, sería incompleto un proyecto de ley que nada diga respecto a los medios incautados, que son instrumentos para injuriar, calumniar, perseguir, deslegitimar a la oposición. Sería incompleto un proyecto de ley de comunicación que nada diga respecto a la millonaria recursos que se destinan para el spot publicitario del gobierno. Nosotros estamos planteando que debe transparentarse y debe también todo el spot y la propaganda gubernamental transparentarse en el portal de compras públicas y ser distribuido de manera equitativa en los medios públicos, comunitarios y privados. De tal manera que como no tiene nada de esto, solo el ánimo de acallar, de silenciar y de perseguir a los que piensan diferente, nosotros votaremos en contra de esta ley reaccionaria, antidemocrática, que es la que estaría imponiendo el gobierno de la derecha del siglo XXI, Rafael Correa.